Carlos Gallardo. Mandaron hacia el frente. De nuevo el esférico por lo alto, cortado por Murillo, hombre del gol. Aquí queda suelta la pelota que viene José Murillo, barril fuerte de Rudy Barrientos, pero la pelota Yearwood que la manda hacia adelante. Barrientos saca el lateral de las primeras metras de los recién llegados. Un factor que tiene que trabajar Rodrigo es un jugador que tiene, pues técnicamente es un jugador que maneja bien la pelota, pero a veces cede para atrás. Y eso es un factor que en ciertos momentos no ayuda a la dinámica ofensiva de Guatemala. Entró Rudy Barrientos y se fue Chema José Rosales. Falta, dice el árbitro. Rudy Barrientos con el 2 entró. Se fue José Rosales. Wilber el Bebote Pérez, que en esta jugada, pues según él no cometía falta sobre Giovanni Ramos. Ingresó por Jorge Vargas. Wilber Pérez por Jorge Vargas. Aquí vendrá el chef José Calderón para pegar con fuerza. El esférico por lo alto llegó a defender el pitbull Marco Domínguez. La salida de José Pinto se la terminó regalando a Botello. Aquí está la salida de Alfredo Spins. Pica vacío Núñez. Con él jugaron. Núñez, que bien hizo el individual. Moisés Hernández va a taparle. La salida volvió a quedar para donde movía Francisco Palacios. Hacia atrás la pelota. El centro raso cortado a medias. Fuera de juego de Murillo. Murillo que aparece en todas partes. Sí, se mueve por todo el frente de ataque. En esta, pues no termina haciendo el cierre porque le queda larga la pelota a Marco Domínguez. Y en el rebote termina quedando Murillo enfrente del arco, pero era, claro, fuera de lugar. Ahí vemos a Wilber Pérez. Lo decíamos, Guatemala tiene que tener hasta cierto punto un jugador de área que genere más peligro y que evite que tenga libertad la línea defensiva de Panamá de poder adelantarse. Murillo leyó muy bien lo de el Bebote Pérez y ahora la salida hacia el frente con Gudiño. Velocidad al máximo, Francisco Palacios. Viene a la línea de fondo, aguanta Palacios. Moisés Hernández la mandó hacia afuera según el referí. Habrá lateral en favor de Panamá. La dinámica no se ha perdido. No, y si hablábamos de que eran jugadores con características diferentes, lo de Barrientos con lo de Vargas, también entendamos que Barrientos tiene un poquito más de manejo de medio campo. Y eso es un factor que tiene que aprovechar Guatemala, porque decíamos, tiene que generar con la pelota al piso, no al pelotazo. El estar lanzando esos pedazos, no por tener ahora a Wilber como delantero, es lo que tiene que hacer Guatemala. Sigue teniendo que intentar ganar la línea de fondo para poder generar un centro que lleve una característica de peligro. Palacios tocó para Núñez. Puede venir hacia atrás o levantar centro. Monta bicicleta, se enredó con la pelota. Todavía el centro de Palacios. Viene en el fondo. De nuevo, ¿quién? José Carlos Pinto. Sí, un relojito ha sido hoy Pinto en la defensiva. Únicamente en la jugada del gol, él fue el que intenta evitar el disparo, que creo que no era su marca. Al final él intentó ir a hacer ese cierre que no le tocaba, por eso creo que la distancia que recorre es muy larga y eso le da la facilidad a Murillo del disparo. Vendrá al córner el mismo José Murillo, el que tiene ganando el cuadro de Panamá, levantará centro, autoriza el referí y ahora la pelota que viene recompone Panamá al frente. Gudiño, esto en el palo. Afortunadamente Oscar Linton no le pudo dar dirección y fuerza necesaria. Atrás estaba Nicolás. Se repite un poquito el inicio del primer tiempo, donde Panamá intenta un poquito más, adelanta la línea de su planteamiento, donde tiene un poquito más de intención de evitar la salida fácil de Guatemala. Veremos cómo lo logra corregir. Ahora ahí vemos a Rudy haciendo un poquito del trabajo que pues faltó en el primer tiempo para tener una salida un poquito más limpia. Aquí está Rudy Barrientos, demuestra la calidad que tiene, tocó para el Kiri de León, levanta centro, 2 para cabecear, pasó la pelota, Rodrigo Sarabia que todavía está dentro del área, 3 en recepción, mejor para atrás, desde el fondo aparece Moisés Hernández, se enganchó, se quitó el primero de encima, ahora se recompuso, tuvo que colocarse para la pierna hábil, la pelota de Alejandro Galindo por lo alto, el Bebote Pérez que no alcanza, corta Panamá y ahora la salida rápida por el costado de la derecha. Intentaron llegar con Aguilar, pero se había quedado corto. En el fondo estaba José Carlos Pinto. Llegamos a 5 minutos y medio del segundo tiempo. El Kiri. Luis de León manda hacia el frente. Con el pecho bien Guatemala. Aquí está la salida.
de Alejandro Galindo. Tocó para Rudy Barrientos, le da la vuelta. Rudy se para, piensa y distribuye. El Kiri de León quiso meter un caño, le devolvieron la pelota. Falta sobre el Kiri, sin balón. El árbitro llama la atención de José Murillo y llama la tranquilidad al hombre del gol. Si estás marcando la falta, tenés que molestar. O sea, ya hablar me parece que ya no es